Estamos en Universidad Noticias, lo decíamos en los títulos, y vamos a hablar del huracán Irma, que es el huracán que, según lo que dicen los especialistas, más fuerte y más potente en los últimos 37 años en el Océano Atlántico. Para eso, y tenemos a un especialista para aclarar también qué es lo que está sucediendo y de qué se trata, es Eduardo Sierra. Él es profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Cátedra de Agroclimatología. Le damos la bienvenida, buenas noches. Muchas gracias por comunicarte con Señalú acá en Mendoza. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, ¿cómo estás? Pues realmente un gusto charlar con ustedes. Bien. La idea era un poco conocer y saber qué está pasando con este huracán, que bueno, como lo decía, es el más potente en 37 años, según lo que han brindado algunos datos. Sí, hay diversas estadísticas, ¿verdad? Yo no sé si ustedes están mostrando las imágenes que yo les mandé. Sí, estamos compartiendo esas imágenes y también hay imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en la costa, que vamos a compartir. Bueno, en la primera imagen uno ve toda la costa norteamericana cubierta por nubosidad y ahí abajo a la derecha acercándose Irma, ¿verdad? Sí. Que es un huracán muy fuerte y tiene una particularidad, que en lugar de meterse en el Golfo de México y el Caribe, va a recorrer la costa atlántica, que esto es algo no tan común, ¿verdad? Claro. Y por eso genera tanta expectativa, porque entre los huracanes que han recorrido la costa atlántica, este es el más fuerte desde 1935, ¿verdad? Sí. En que hubo el huracán del Día del Trabajo en agosto de ese año, o sea, hace 82 años, ¿verdad? Claro. Y justamente va a impactar sobre un área que está menos preparada que el Golfo y el Caribe para recibir huracanes. Claro. Y tiene una fuerza muy grande, ¿verdad? Si ahora vemos la segunda imagen, que es un planiferio, ahí lo que se observa es que está bastante caliente justamente el Océano Atlántico tropical. Uno ve que sobre el África hay una manchita naranja y hay varias manchas naranjas cerca de la costa norteamericana y todo el Atlántico está pintado de amarillo-naranja, que indica temperatura sobre lo normal. Y justamente esa zona es la que se forman los huracanes. Los huracanes van más o menos desde África hasta el Caribe, ¿verdad? Claro, lo que tiene este de particular es que es una ruta que no está tan preparada justamente en las comunidades, la gente que habita por la ruta donde se planea que llegue, sobre todo para finales de esta semana. Efectivamente, porque ocurre que justamente los últimos huracanes fuertes sobre esa ruta habían sido en 1935 y 38. O sea, hace mucho, porque después muchos años el Atlántico subtropical norte estuvo frío, porque hay una fase climática que se llama la oscilación multidecadal del Atlántico, que tiene fases largas, 30, 40 años que el océano está frío, entonces los huracanes bajan un poco de intensidad y se van más al sur, o sea, corren sobre realmente el Atlántico prácticamente tropical, ¿no? En cambio, ahora que se calentó el Atlántico en la fase positiva de la oscilación decadal del Atlántico, los huracanes están llegando de vuelta hasta el norte. Y de hecho hace unos años llegó uno a Nueva York, ¿verdad? Que esto también hacía mucho tiempo que no ocurría. Y de hecho también empezó a haber pequeños huracanes en el hemisferio sur, en el Atlántico Sur, y 2 o 3 de estos le han pegado a la costa brasileña. O sea que hay que esperar que mientras estemos en la fase positiva de la oscilación decadal del Atlántico, que puede durar entre 30 a 40 años, vamos a seguir teniendo un incremento de los impactos de los huracanes, sobre todo ahí en la costa atlántica norteamericana, en Brasil, más difícil que lleguen hasta Buenos Aires, pero estamos en un periodo que tenemos temporadas de huracanes más frecuentes de las que había hasta hace unos 10 años. Bien. Eduardo... Y esto ya tuvimos Katrina, ¿verdad?, que produjo nada menos que la destrucción de una ciudad, y para esta temporada, si vemos la tercera imagen, ya se prevén varios nombres de huracanes, porque se está esperando una temporada con un impacto de huracanes más grande. Ya pasó Harvey,
Irma, y de hecho tenemos en este momento, si vemos la diapositiva, tenemos Katia, que está sobre la costa, ahí sobre México prácticamente, en el Caribe, ¿no? Sí, sí. Irma, que en este momento está entrando por Puerto Rico, va a seguir por Cuba y después se va a ir por la costa de Florida y luego la costa atlántica central de Estados Unidos, y José, que se prepara. Claro. Que ahí está en el medio del huracán, Ahí del medio del vemos, Atlántico, exacto. porque está viniendo desde el África, alimentándose de todo ese agua caliente que le provee calor y humedad, que es lo que lo forma al huracán, ¿no? Eduardo, ¿estos fenómenos se afectan o se modifican con el cambio climático o no pasa por ahí? Bueno, fíjate que en realidad estamos hablando de un cambio climático que es el tema de la oscilación decadal del Atlántico, que tiene fases de entre 30 y 60 años negativas o positivas, ¿no? Esos son cambios periódicos o cuasi periódicos que nos afectan bastante. Pero además ocurre que como tenemos el calentamiento global, que es una tendencia climática de largo plazo, además justamente estos últimos huracanes han sido récord muchos, ¿no? Exacto. Y además tenemos otra cosa, que posiblemente es la mayor causa de los daños, y es que la tecnología moderna es de bajo costo y es muy sensible, es muy vulnerable a los fenómenos climáticos. Lejos de haber disminuido nuestra vulnerabilidad a los fenómenos climáticos, es prácticamente cada vez mayor. Claro. Porque fíjate que el huracán Katrina de 2005, en realidad a la ciudad de Nueva Orleans no le hizo casi nada. Lo que hizo fue provocar oleaje sobre el lago que está al norte de la ciudad, se rompió una compuerta, empezó a hacer entrar el agua, puso en cortocircuito las bombas que hay en Nueva Orleans, que están constantemente sacando agua, porque parte de Nueva Orleans está debajo del nivel del lago. Entonces toda la gente que vive en la parte baja, que si vos te acordás, las fotos de la inundación mostraban sobre todo afro-norteamericanos, que es la gente de menor nivel económico que vive ahí debajo del dique, debajo del lago prácticamente. Entonces, al ponerse en cortocircuito las bombas de agua, porque el agua afectó a los cables, dejaron de bombear y la ciudad se inundó de forma lenta. Claro, y generó toda la catástrofe que fue Katrina. La verdad que sí, que hay que estar atentos entonces y prepararse justamente con esto que vos decías, las comunidades y las ciudades, no solo la zona del Caribe, que es a lo que por ahí están más acostumbrados y más preparados, sino también estas nuevas rutas. Efectivamente, pues nosotros en 2012 en La Plata tuvimos cerca de 70 muertos. Exacto. Eduardo, porque inclusive La Plata es un atractor de tormentas por el gran conurbano de Buenos Aires, La Plata, por la disipación de calor que tiene, y los edificios que actúan como si fueran una pequeña montaña han aumentado mucho la vulnerabilidad, no solo la vulnerabilidad, sino que además son disparadores de tormentas. Y Eduardo, eso es lo que está empezando a pasar ahora, ¿verdad? Claro, exacto. Exacto. Muchísimas gracias por brindarnos esta información, por este ratito con Señal U, acá el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Te agradecemos por el contacto. Hablábamos con Eduardo Sierra, él es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Agroclimatología. Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo. Ha sido un gusto charlar con ustedes. Un placer. Bien, vamos a hacer